Misrepresentation. La falsedad es un delito grave en la legislación canadiense de inmigración. Las personas declaradas culpables de proporcionar información falsa pueden enfrentarse a consecuencias legales como multas, deportación y prohibición de entrar en un futuro. Hola a todos, mi nombre es Carolina Camacho. Soy consultora de inmigración regulada. Quédate que te tengo un tema muy interesante, especialmente si es que vas a aplicar a Inmigración Canadá. Y es que misrepresentation es un término que en la legislación canadiense es considerado como fraude. Se considera fraude presentar documentos falsos o alterados, tales como pasaporte y documentos de viaje, visados y sellados de entrada y salida, resultados lingüísticos, es decir, resultados de un examen de inglés o francés, pruebas de empleo u ofertas de trabajo, cartas de aceptación de centros de enseñanza, recibos de matrícula y expedientes académicos, como por ejemplo, diplomas, títulos y documentos de aprendizaje o de un oficio. También pueden ser aquellos documentos presentados como pruebas de parentesco, incluidos, por ejemplo, acta de nacimiento, de adopción, de matrimonio o de divorcio, certificados policiales o documentos judiciales, así como pruebas de ADN, entre otros documentos. Durante el examen médico que requiere Inmigración Canadá para una aplicación ya sea de residencia temporal o residencia permanente, se debe de responder con veracidad a las preguntas sobre su estado de salud actual y anterior. Proporcionar documentos médicos falsos, tergiversar información o proporcionar información falsa al médico del panel durante el examen médico se considera también fraude. En cuanto a los tiempos, por ejemplo, mentir sobre el tiempo que usted u otra persona ha estado físicamente en Canadá al solicitar la renovación de la residencia permanente o la ciudadanía, también se considera fraude. En cuanto a fraudes sobre relaciones de conveniencia, es importante comentar que en algunos casos los patrocinadores y algunos solicitantes extranjeros establecen esta relación, y es que una relación de conveniencia se trata de un matrimonio o una relación conyugal cuyo objetivo es inmigrar a Canadá. Los oficiales de inmigración están formados para reconocer las solicitudes de patrocinio familiar auténticas. Saben cómo detectar los matrimonios falsos y las relaciones conyugales falsas. Disponen de muchos medios para detectar el fraude matrimonial, como la comprobación de documentos, las visitas a los domicilios y las entrevistas tanto a los patrocinadores como a los solicitantes. Los ciudadanos canadienses o residentes permanentes que contraigan matrimonio de conveniencia por motivos de inmigración pueden ser acusados también de un delito.
Pero ¿qué pasa con mi aplicación si se descubre misrepresentation? Si usted, su representante o su intérprete envían documentos o información falsa, lo que puede pasar es lo siguiente. Su solicitud puede ser negada. Se le podría prohibir la entrada a Canadá durante al menos 5 años. Podría tener antecedentes permanentes por fraude ante Inmigración Canadá. Podrían retirarle el estatuto o el estatus de residente temporal o residente permanente o incluso la ciudadanía canadiense. También se le podría prohibir solicitar la nacionalidad durante los próximos 5 años. Podría ser también expulsado de Canadá y también las solicitudes que presente en un futuro se verían afectadas. De acuerdo a la página oficial de Inmigración Canadá, el gobierno forma a funcionarios de todo el mundo para detectar el fraude y proteger la integridad del sistema canadiense y de ciudadanía e inmigración. El departamento también trabaja con socios como la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, la CBSA, la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, los servicios policiales extranjeros y las oficinas que expiden documentos de identidad o estatus para identificar a las personas. También se encarga de investigar y procesar a quienes violan las leyes de inmigración canadiense. Y hablando de fraude, también es importante que tengas cuidado con los llamados Ghost Consultants o consultores fantasma, quienes no cuentan con una licencia para representarte ante Inmigración Canadá, tampoco cuentan con la educación, la preparación ni el entrenamiento para representarte. Aplicar con ellos es una forma también de mentir ante el gobierno de Canadá, ya que se hacen pasar por el aplicante y utilizan las plataformas de inmigración canadiense bajo el nombre del aplicante sin decirlo a la autoridad. Es decir, que Migración piensa que está tratando directamente con el aplicante cuando no es así. El aplicar con representantes sin licencia se corre el riesgo de que mientan en la aplicación, de que agreguen documentación falsa, firmas falsas o declaraciones falsas que al final repercuten en él o los aplicantes con consecuencias muy graves como la negativa del trámite migratorio y la limitación de no venir a Canadá en un periodo de 5 años, sin contar el historial que queda de por vida. La Ley de Inmigración canadiense, en su sección 91, establece que ninguna persona puede representar o aconsejar a otra a cambio de una remuneración o un pago de cualquier tipo, u ofrecer servicios migratorios canadienses a menos de que sea un consultor regulado y miembro activo con el Colegio de Consultores de Canadá, o también que sea un abogado o un notario público de Quebec, quienes tengan licencia activa también con sus respectivos cuerpos reguladores. El migrar a Canadá o permanecer en Canadá es un paso muy importante en la vida de los aplicantes y de sus familias, por lo que aconsejamos protegerse, asegurándose de que su representante está registrado ante la autoridad competente. En Camacho Immigration contamos con la licencia RCIC-IRB, que es una licencia irrestricta, activa y por lo tanto autorizada para representarte ante Inmigración Canadá y otras instancias. Contáctanos.